Bienvenidos y bienvenidas estudiantes de séptimo básico. Vamos a recordar las normas del aula virtual, que es tener el micrófono en silencio, encender la cámara en el caso de no tener problemas con conexión y si lo tiene, poner alguna fotografía de usted, respetar los turnos y espacios de diálogo. Entonces, ¿qué nos convoca el día de hoy? El día de hoy lo que nos convoca es la retroalimentación de la fase 4, es decir, vamos a retroalimentar los aprendizajes de la fase 4 a través de la resolución de distintos ejercicios y problemas, algunos que estaban en la formativa y otros nuevos que nos van a permitir verificar que también aprendió usted estos contenidos. Mi nombre es Bárbara González, hoy día es 9 de octubre y esta clase está dirigida para el séptimo básico A. Entonces, para comenzar, me gustaría saber que ustedes recuerden qué contenidos trabajamos en la fase 4. ¿Quién me podría decir? Acuérdense de estar activos en el chat los que no van a participar por micrófono. Nicole. Trabajamos la división de fracciones. Muy bien, trabajamos la división de fracciones. Conocimos esa cosa que había que multiplicar, que no me acuerdo su nombre, pero como era lineal. El profe de la multiplicación de las fracciones de inverso multiplicativo. Muy bien, ahí el Ernesto te complementó, Nicole. Muy bien. También supimos lo que era el inverso multiplicativo, que en el fondo nos servía para transformar una división en multiplicación de fracciones, que fue lo que vimos en la fase anterior a esta, y obviamente nos servía para poder aprender la división. Y además, ¿qué hicimos? Aparte de eso, ¿solo trabajamos con fracciones o no? ¿Sí, Nicole? También trabajamos con decimales, es decir, esta vez no solo resolvimos divisiones de fracciones, que era parte importante de lo de esta fase, sino que también lo complementamos con la división entre números decimales y la operatoria también entre fracciones y decimales, es decir, habían ejercicios donde los datos ya venían entre fracciones y decimales y ustedes tenían que tomar la decisión si transformar toda decimal o toda fracción para resolver los ejercicios. Muy bien, chiquillos. Entonces, tal como ustedes lo mencionaron, vimos la división de fracciones positivas y de números decimales y todo lo que conlleva con eso. Entonces, parte de lo que ustedes también me mencionaron fueron los conceptos claves, que acá vimos división de fracciones, división de números decimales, inverso multiplicativo. ¿Hay algún otro concepto que haya sido clave de esta fase? Profe de los problemas. La resolución de problemas también, ¿cierto? En el fondo nosotros no dividimos fracciones ni números decimales solamente por cuenta propia en ejercicios simples, sino que también lo hicimos en base a la resolución de problemas, es decir, siempre trabajamos en base a ejercicios contextualizados que nos permitieran entender la importancia también de lo que estamos viendo, ¿cierto? Y me gustaría finalmente preguntarle a otra persona que no sea ni la Nicole ni Ernesto, que me diga cómo evaluamos este contenido. ¿Qué tuvieron que hacer para tener la calificación de esta fase? Me salieron que dos personas. Sofía Sánchez. Con la formativa. Esa. Tuvieron que realizar evaluaciones formativas. ¿Cómo eran estas evaluaciones formativas? ¿Semanales, finales? ¿Cuántos ejercicios tenían? Cuéntenme ustedes a ver si recuerdan. Eran semanales, pues, ¿Eran y semanales? no sé cuántas preguntas tenían cada una. ¿Alguien recuerda más o menos cuántos ejercicios había que hacer cada semana? ¿Ernesto? A veces eran máximo como 5, 4, sin Exacto. contar, sin contar a veces que nos ponía a mandar el nombre, apellido y correo. Claro, Aparte sin de eso, contar no. los datos importantes de cada uno de ustedes, eran entre 5 y 4 preguntas por cada formativa, que la idea era que ustedes las resolvieran de manera semanal, ¿cierto? Varios de ustedes lo hacían semana a semana, pero también, si ustedes recuerdan, también les tuve que recordar después del plazo final que había que completar más de alguna porque a algunos de ustedes se les olvidaba hacer alguna. Entonces es importante que cuando se haga trabajo semanal, se cumplan los plazos porque a veces yo me di cuenta que quizás los errores estuvieron porque no revisaban las clases a tiempo o porque llenaban el formulario mucho tiempo después de haber hecho la clase, entonces obviamente los contenidos se olvidan. Siempre es importante hacer las cosas, ojalá, dentro de lo más próximo posible para que esté fresquita en el fondo el contenido, ¿cierto? Muy bien.
Entonces, recordemos algunas cosas. ¿Cómo se dividen las fracciones? ¿Quién me podría decir? Los que quieran participar por el chat también me pueden ir opinando por ahí. A ver, le vamos a preguntar a la Martina. Martina, ¿estás por ahí? Sí. Martina, ¿recuerdas cómo se dividen las fracciones? Ay, me lo olvidó. Se le olvidó. ¿Daixa? Un poquito me acuerdo, profe, Ya, a ver, ¿qué te acuerdas? que se le sacaba el inverso multiplicativo a la segunda fracción. Muy bien. ¿Y luego? Luego, la primera fracción con el inverso multiplicativo de la segunda fracción se multiplicaba. Muy bien. ¿Y cómo se hacía esa multiplicación? Lineal, creo. Muy bien, Daixa. ¿Sabes qué recordabas? Tal como lo dijo la Daixa, en el fondo, cuando tenemos la división entre dos fracciones, a la segunda fracción se le calcula el inverso multiplicativo, es decir, se da vuelta, la operación de división se cambia por multiplicación y ustedes saben que para multiplicar fracciones se hace de manera lineal, numerador por numerador, denominador por denominador. Entonces lo vamos a recordar con un ejercicio que es 2/7 dividido en 1/3. Vamos, un minutito para que me vayan dando las respuestas por el chat y ahí después les voy a preguntar a alguien por micrófono que me diga cómo se resolvía este ejercicio. Me pueden ir mandando su respuesta al chat de manera privada para que los compañeros no lo vean. Ya me están llegando respuestas. Muy bien, Diego Lucero. Muy bien, Chequina. Muy bien, Diego Chávez. Muy bien, José Ignacio, Santiago, Naomi, Josefina, Tiago, Nicole, Sofía, muy bien. No, la Sofía Bastidas hay que revisar. José Villalobos, bien. Bien, Seba. Bien, Emilia. Antonella, tienes que revisar. Bien, Sofía Bastidas, ahora sí. Bien, Martín. Moisés, tienes que revisar. O creo que me mandaste el desarrollo y te falta la respuesta, Moisés. Bien, Fernanda. Ya, en su mayoría lo tienen correcto. Muy bien, chiquillos. ¿Quién me quiere ayudar a resolver el ejercicio o lo designo yo? Yo, profe. Ya. Dígame, ¿qué hacemos primero? Primero, el 1/3 se tiene que dar vuelta. El 3 Muy bien, arriba y el 1 abajo. exacto. ¿Y qué pasa con la división? La división se borra, solo hay que multiplicar el 2 por Muy el bien, 3 y el 7 por el 1. excelente. ¿Y qué resultado nos daba? 6/7. Excelente, Seba, muy bien. En su mayoría lo tuvieron bien y yo me he dado cuenta que cuando se trata de división de fracciones en ejercicios simples como estos, que no son relacionados a la resolución de problemas, no hubo mayores dificultades, así que está bien logrado en ese sentido. Ahora, ¿qué tenemos que considerar cuando dividimos números decimales? ¿Qué no puede pasar? Que el... Bueno, es que no sé cómo explicarlo, pero cuando se va a dividir dos números decimales, hay que correr la coma, cuántos espacios para sacarla de la división, pues. Porque como usted dijo que no se puede, así como dividir los dos números decimales. ¿Qué número no puede ser decimal en la división entre dos números decimales? ¿El El primero o el divisor. segundo? El divisor. El divisor, ¿cierto? El segundo número no puede ser decimal, entonces por eso hacemos el procedimiento de correr la coma
y si corremos la coma en el divisor, también lo hacemos en el dividendo, ¿cierto? Entonces, en este caso, uno muy parecido al que salió en una formativa, que igual hubo errores en ese ejercicio. Si tenemos el 8,4 dividido en 0,2, ¿qué resultado van a tener? Mándenmelo por el chat. Bien, Naomi. Bien, Diego. La chiquina me mandó cómo se transforma la división, falta el resultado. Vicente, ahí tuviste un pequeño error, revísalo. Bien, Santiago, bien, Antonella. Emilio, tienes que revisar. Bien, Diego Chávez. Ahora sí, Vicente, muy bien. José Ignacio, tienes que revisar. Bien, Sofía Bastidas. Bien, José Villalobos. Bien, Chiquina. Bien, Ernesto. Vamos, los demás. Vamos mandando los resultados. Bien, José Ignacio. Ya. Vicente, ¿estás por ahí? ¿Puedes hablar por micrófono? Vicente. Si no puede hablar por micrófono, me escribes por el chat. No hay respuesta. Diego Chávez, ¿puedes hablar por el micrófono? Sí, Ya. Diego, explícanos, sobre todo para los que tienen dudas en este ejercicio, qué es lo que teníamos que hacer para resolver este ejercicio. ¿Qué es lo que tenemos que hacer primero? ya, lo primero que yo hice fue mover la coma del segundo número a la derecha. Muy bien. Un espacio, entonces en la izquierda también lo hacemos. ¿A qué se nos transforma ahora la división? A una división 84 dividido en 2, Muy bien. Y 84 dividido en 2 es... 42. Excelente. Muy bien, Diego, gracias. En este caso hay que considerar que había que correr la coma del divisor, que en este caso es el 0,2. Este número nunca puede ser decimal. Entonces en este caso lo corremos un espacio para que se vuelva un número entero, que sería el 2. Y si lo corremos un espacio a la derecha, también lo hacemos en el del número de la izquierda, que en este caso quedaría 84. Y acá ya nos queda una división que es ultra sencilla porque simplemente es 84 dividido en 2, que es 42. Ojo acá, no hay que poner decimal porque es una división simple. En el ejercicio de la formativa algunos me ponían la coma solo por agregarlo porque decían que eran dos números decimales. Entonces hay que tener ojo con ese resultado. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a retroalimentar un ejercicio de cada formativa, pero van a ser los ejercicios que fueron de preguntas abiertas, porque las de alternativa, si es que tuvieron algún error o pudo haber sido por un error de cálculo, yo no tengo cómo saber bien por qué se equivocaron, porque era solo marcar. En cambio, en las preguntas abiertas, yo sí pude saber más o menos qué tan bien o mal estaban respecto al contenido, porque me tenían que justificar o explicar mucho más cómo resolvieron ustedes los problemas. Entonces, en este caso, es el problema 4 de la formativa 1, que dice, observa la imagen, ¿cuántos vasos se pueden llenar con el contenido del dispensador de agua? En este ejercicio había que indicar la operación que iban a realizar y la respuesta al problema. En este caso, el 55% de ustedes obtuvieron correcta esta pregunta, entonces solamente fue un poquito más de la mitad, el resto tuvo ciertos errores en esta pregunta, ya sea porque le faltó indicar la operación, o porque no me pusieron la respuesta, o porque lo tuvieron malo derechamente. Entonces acá, mi primera pregunta es, ¿cómo se resolvía este problema? ¿Qué tenía que hacer yo acá? José Villalobos.
Primero lo que, o sea, la operación que hay que hacer es división. Muy bien, había que dividir. ¿Qué cosas teníamos que dividir? Había que dividir la cantidad de agua que había en el dispensador eh, eh, en los vasos. Muy bien, José. En este caso, tal como lo dijo, estamos repartiendo el agua del dispensador en vasos más pequeños. Entonces, la división en este caso era de los 16 enteros, 1/3 dividido en 1/6, ¿cierto? Entonces, en el fondo teníamos esa operatoria. Ahora yo les quiero preguntar, a ver, le vamos a preguntar al José Ignacio. José Ignacio, ¿qué tengo que hacer para resolver esta división? ¿Tengo que dividir de manera directa o tengo que hacer algo antes? Hay que usar el inverso multiplicativo. ¿Al tiro tengo que sacar el inverso multiplicativo o tengo que fijarme en algo primero? Primero hay que convertir el número mixto en fracción. Muy bien, José. En este caso hay que convertir el número mixto a fracción. ¿Y cómo nos quedaría el número mixto convertido en fracción impropia? Mm, O dime cómo se transforma y lo hacemos juntos. Espera. 48, pero con el 1 que está ahí serían 49. Muy bien, 49. multiplicamos el 16 por el 3, que nos da 48, como lo dijo el José Ignacio, le sumamos 1 y nos da 49. ¿Y cuál es el denominador? 49 tercios. Tercio, ¿cierto? Porque se mantiene el denominador. Entonces ahora esa división se transforma en una división entre dos fracciones y tal como dijo el José Ignacio, calculamos el inverso multiplicativo de la segunda fracción. Gracias, José Ignacio. Le vamos a preguntar al Benjamín Enríquez que nos diga cuál es el inverso multiplicativo del 1/6. Te espero, Benjamín. El resto me puede ir mandando sus respuestas. ¿Cuál es el inverso multiplicativo del 1/6? Muy bien, Sofi, Nicole. Emilia, muy bien. Chequina, bien. Ernesto, Tiago, Giancarla, muy bien. Jonathan, Cristian Soto, muy bien. Bien, José Ignacio. Ahí el Diego parece que mandó la respuesta. Bien, Antonella. Ya pues, Benja, ¿estás o no? Si no sabe, no importa, si estamos para aprender. Ya, está súper Benjamín Enríquez. Si es 6/1, en este caso acordarse, el inverso multiplicativo es dar vuelta a la segunda fracción, en este caso el 1 pasa para abajo y el 6 para arriba y nos quedaría 49 por 6/1. Acuérdense que cuando yo calculo el inverso multiplicativo, automáticamente se cambia la operación a multiplicación. Y en este caso, como lo recordamos, la multiplicación se realiza de manera lineal, numerador por numerador y denominador por denominador. En este caso, ¿qué respuesta vamos a obtener? A ver, envíenmela en el chat. Ya tengo respuestas. Ya,
Si hacemos la multiplicación, de acuerdo a lo que me están diciendo en el chat, nos quedaría 294 partido por 3, porque 49 por 6 es 294. Y acá hay que tener ojo. Algunos de ustedes me pusieron solamente esa respuesta, pero con esa respuesta yo lo que tenía que decir era cuántos vasos podía llenar. Yo puedo decir, puedo llenar 294 tercios vasos, así de manera sencilla, o puedo hacer algo más. Que alguien me lo diga por el micrófono. ¿Qué podríamos hacer si tenemos 294 tercios? ¿Se simplifica o se pone así número, ¿cómo se llama? Mixto. Sí. O sea, en este caso se puede simplificar o simplemente hacer la división completa del 294 en 3, que es lo mismo que simplificar por 3. En este caso, si nosotros hacemos la simplificación por 3, nos quedaría el resultado 98 vasos, ¿sí? Que esa era la respuesta correcta. Algunos de ustedes de las respuestas que me dieron fue como 101, 103, y la verdad nunca supe por qué les había dado esa respuesta, porque no explicaban cómo lo hicieron. Entonces acá está el desarrollo correcto de esta pregunta, y me gustaría que me comentaran ustedes mismos si encontraban fácil o difícil este problema, sobre todo aquellos que quizás no lo hicieron de manera correcta. Denme su opinión. Los que quieran ir hablando, vayan comentándome si les pareció fácil, difícil este ejercicio, cuál era la dificultad quizás mayor que tenía el problema. Acá la Antonella por el chat me dice que era fácil. El Moisés me dice que lo encontró difícil. Moisés, ¿por qué lo encontraste difícil? A ver, ¿quién le puedo preguntar? Antonella, ¿puedes hablar por micrófono? Sí, Anto, ¿cómo encontraste tú este ejercicio? haciéndolo. No, pero si fácil o difícil. Fácil. Fácil. ¿Qué parte era complicada del ejercicio para poder hacerlo, o tú encuentras que no habían partes complicadas? Yo creo que la parte más complicada fue la de hacer la fracción mixta. Mixta no. Transformar el número mixto. Ajá. Porque tal vez no me acordaba bien cuál era el procedimiento, pero me acuerdo y ahí sí es fácil, pero ajá. Claro, tal como dice la Anto, la parte más compleja al final de este ejercicio no era la división entre las fracciones, porque ustedes lo saben hacer, sino que quizás lo más complicado fue transformar el número mixto a fracción impropia, porque tenían que recordarlo cómo se hacía. Normalmente trabajamos harto con número mixto, pero siempre se les olvida cómo se transforma, y a veces si yo cometo un error en multiplicar el 16 por 3 más 1, automáticamente ya después la división de fracciones va a estar mala porque no voy a haber convertido de manera correcta la fracción. Entonces ahí siempre recordar los contenidos que se trabajan antes. Y en algunos casos podría haber sido la dificultad, tal como me lo están escribiendo en el chat, que podría haber sido que no se entendió bien el problema, es decir, que había que redactar como la respuesta. En este caso, quizás no sabían cómo escribir la operación que había que hacer y la respuesta. Algunos solamente me ponían 98 vasos, pero no me escribían qué operación realizaron. En este caso era importante redactar y decir que había que hacer la división entre los litros del bidón y los litros del vaso, y ahí ustedes me podían escribir incluso con números. Vicente, levantaste la mano. ¿Quieres opinar algo? No entendí cómo es el problema. No entendí bien. ¿Qué parte no entendiste de cómo es el problema? ¿Entenderlo o el No, desarrollo la del problema? operación. La El desarrollo, operación. la operación. Ya. ¿Entiendes que se tienen que dividir los litros del bidón en el vaso? Porque estamos repartiendo. Sí, Ya. eso lo entiendo. Ya, súper. Porque en el fondo es lo mismo que yo te dijera 2 litros dividido en 4 vasos, uno hace la división normal, ¿cierto? Es solamente que acá estamos trabajando con fracciones. Lo que fuimos haciendo también, para los que no entendieron, fue transformar primero el número mixto, porque nosotros solo sabemos dividir fracciones escritos con numerador y denominador, no con número mixto. Entonces, siempre que yo tenga un número mixto, hay que transformar la fracción impropia, que es lo que hacíamos el año pasado. Multiplicar el número entero por el denominador y sumarle el numerador. En este caso da 49 tercios dividido en un sexto.
esta primera operación es la misma que la segunda operación, solamente que transformé el número mixto. Entonces, es una equivalencia. Y nosotros para dividir fracciones lo que tenemos que hacer es que la segunda fracción, en este caso el 1/6, nosotros le calculamos el inverso multiplicativo. ¿Y qué es el inverso multiplicativo? Simplemente dar vuelta a la fracción. Es decir, por ejemplo, si yo tengo 3, ese era un 3. 3 partido por 1, su inverso multiplicativo va a ser 1 partido en 3, porque simplemente se da vuelta. En este caso, si tengo 1/6, el inverso multiplicativo es 6 sobre 1, y la operación de división se transforma en multiplicación. Entonces, nosotros vimos que para multiplicar fracciones, que fue lo que vimos en la fase 3, hay que multiplicarlas de manera lineal, numerador por numerador y denominador por denominador. En este caso multiplicamos 49 por 6, que nos dio 294, y 3 por 1, que es 3. Luego lo que hicimos es resolver esa división, 294 dividido en 3, que la podemos hacer acá. Escribo el 294, que espero que no me salga tan feo, dividido en 3. Entonces, en este caso, nosotros sabemos que el 3 en el 29 cabe 9 veces, porque 9 por 3 es 27, me van a sobrar 2, bajo el 4, y me queda que el 3 en el 24 cabe 8 veces, y me sobra 0. Entonces, en este caso, se necesitaban 98 vasos, se podían llenar con el dispensador. Entonces, lo más importante acá, Vicente, que entiendas que cuando yo tengo división de fracciones, la segunda fracción es la que se da vuelta y después yo tengo que multiplicar. Ya no se transforma, la división se cambia por una multiplicación y se realiza de manera lineal. Ese es el procedimiento para dividir fracciones. ¿Lo entiendes o necesitas que repita alguna parte? ¿No? ¿Sí? Ah, ya, por el chat. Súper. Ya, pasemos ahora al otro ejercicio de la formativa 2. En este caso, lo que había que hacer era analizar la siguiente situación. Dice, está Javier y Marcelo, y a partir de lo dicho por cada uno, tenían ustedes que decir quién tenía la razón. Había que decir el nombre de la persona que tenía la razón y justificar la respuesta indicando el valor de cada cociente. Acá el 40% de ustedes tuvo correcta esta pregunta. Esta fue una de las preguntas más descendidas que tuvieron en las evaluaciones formativas. No todos la tuvieron buena y tuvieron todo el puntaje porque algunos solo me indicaban el nombre y otros no me indicaban la respuesta. Pero también algo que yo me di cuenta era que algunos de ustedes no entendían bien qué significaba cociente. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es que yo les vamos a leer qué decía cada uno. Javiera lo que decía era que el cociente entre 1/2 y 3/2 era mayor que el cociente entre 1/2 y 2/3. Entonces, dos posibles respuestas que yo recibí. Y ustedes me van a tener que decir por chat cuál es la que consideran que era la correcta. Una persona me puso, tiene razón Javiera, porque al realizar la siguiente operación, que es 1/2 por 3/2, es igual a 3/4, y 1/2 por 2/3 es igual a 1/3. Y al comparar el primero, es mayor que el segundo, es decir, 3/4 es mayor que 1/3. Otra persona me escribió lo siguiente, tiene razón Marcelo, porque al realizar 1/2 dividido en 3/2, eso es 1/3, y al realizar 1/2 dividido en 2/3, eso es 3/4. Y al comparar ambas, el segundo es mayor que el primero. Entonces, por chat, díganme, ¿cuál es la correcta? ¿La respuesta 1 o la respuesta 2? ¿Qué creen ustedes? Vamos, en el chat díganme solamente si es la 1 o la 2 la que ustedes creen que es la correcta.
Ya, aquí parece que hay más inseguridad, me están llegando menos respuestas y están llegando de las dos opciones, no hay una que esté definitiva. Ya, a ver. Ernesto, tú me pusiste en el chat que creías que era la 1. ¿Por qué crees que es la 1? Bueno, es porque cuando Javiera hace la multiplicación de forma lineal, la primera fracción que sería 1 partido en 2 y 3 sobre 2, quedaría 3 partido en 4. Y en la segunda que sería 1 por 2, que sería el 1 partido en 2 por el 2 partido en 3, quedaría el 2 partido en 6. Y al comparar los dos resultados, en la primera es mayor. Claro, ¿y por qué, por ejemplo, no es la segunda? ¿Cuál es la diferencia entre las dos respuestas? En que Javiera lo hace multiplicando y Javier lo hace dividiendo. Digo, Marcelo. Lo hace Perdón. dividiendo. ¿Y qué nos decía el problema? ¿Por qué tú dices que es multiplicar y no dividir? Bueno, no entiendo mucho porque no sé qué en realidad es cociente. Y no sé Ahí está la dificultad, lo saber que qué es quiere cociente, conseguir. ¿cierto? Y las manos lavadas. Oh, hay una niña hablando aquí. Sofía Sánchez, explícanos tú por qué escogiste la 2. Porque el cociente es el resultado de una división. Entonces Marcelo está dividiendo y la Javiera está multiplicando, entonces Marcelo. Exacto, acá la mayor dificultad era entender qué significaba cociente y tal como dijo la Sofi muy bien definido, el cociente es el resultado de una división. Entonces en este caso lo que estaba diciendo Javiera es que había que dividir las dos fracciones y comparar sus resultados. Entonces en este caso Marcelo tuvo el razonamiento correcto porque en este caso al hacer la división la segunda fracción, el resultado de esa división es mayor que el primero. Entonces, en este ejercicio no había que multiplicar, sino que dividir las fracciones y luego comparar sus resultados. Ahora yo les quiero preguntar, ¿cómo yo sé que un tercio es más chico que 3/4? ¿Cómo lo compararon? ¿Cómo podemos saber que un tercio es menor que 3/4? ¿Qué podríamos hacer? Diego Lucero. ¿Qué, profesor? Que no escuché bien. ¿Cómo podríamos saber que 3/4 es mayor que un tercio? ¿Cómo tú sabes que esa fracción es más grande que la otra? ¿Qué podemos hacer para saberlo? Yo creo que, no sé, profe, viendo el denominador, no, profesora, no sé. ¿No se te ocurre? ¿A alguien se le ocurre, José Ignacio? No sé cómo explicarlo. De forma pictórica. Ya, puede ser de manera pictórica. ¿Tú dibujaste acá dos enteros y hiciste cada parte? Sí. Ya, según lo que dice el José Ignacio, él lo hizo por dibujito, dibujó cada entero. ¿El primero en cuántas partes lo dividiste? Primero se divide en 3 y se pinta el primer cuadrito y en el segundo se hacen 4 cuadritos y se pintan 3. Muy bien. En este caso se hacen 4 y se pintan 3. Entonces, si lo vemos de manera pictórica, exacto, tal como sabemos, el 3/4 es mayor que un tercio. Muy buena estrategia, José Ignacio, para los que son más visuales. Excelente. ¿Hay alguna otra manera? Porque hay más maneras para comparar. De hecho, hay dos formas más.
¿Quién se le ocurre otra forma? Vamos, ¿de qué otra manera podríamos hacerlo? Ahí el Tiago también había ido por la representación en dibujo. Ya, yo les voy a decir una. Una de las opciones podría haber sido igualando los denominadores para poder comparar, no fijándome en el denominador necesariamente, porque si yo tengo un tercio, por ejemplo, y un cuarto, el un tercio es más grande que el un cuarto, entonces no solo me tengo que fijar en el denominador, sino que igualarlos. Entre el 3 y el 4, ¿cuál es el común denominador? ¿Qué número está en la tabla del 3 y en la tabla del 4 y que sea el más chico? Bien, Josefina Toledo, bien, José Villalobos, el 12. Entonces, en este caso, nosotros podemos representar ambas fracciones con denominador 12. Es decir, pongo 12 en la primera, 12 en la segunda, y lo que tenemos que hacer sería amplificar las fracciones para tener denominador 12. En el caso de la primera, la podemos amplificar por 4, y en el caso de la segunda por 3. Y ustedes saben que si multiplicamos abajo, también se multiplica arriba. Entonces quedaría 4 por 1, 4. Entonces un tercio es lo mismo que 4 doceavos. Y 3 por 3, 9. Entonces 3 cuartos es lo mismo que 9 doceavos. Y ahora yo sí puedo comparar los numeradores. En este caso, 9 doceavos es más grande que 4 doceavos. Entonces, por eso sabemos que 3 cuartos es mayor que un tercio. Y finalmente, ¿se les ocurre cómo sería la otra manera o no? Que tiene relación con los decimales. Ya se los soplé. José Villalobos. Yo creo que sería transformándolos a número decimal. Exacto, habría que transformar cada fracción a número decimal. Y en este caso, el un tercio nos quedaría 0,3333. Ustedes tienen que tener ojo que cuando es 333 infinitamente es 0,3 periódico, y si transforman ustedes el 3 cuartos a decimal, eso es 0,75. Entonces en este caso sabemos que el 0,75 es mayor que el 0,3. Entonces ahí hay varias formas de cómo yo comparar las fracciones para saber cuál es mayor. Entonces en este caso, tal como lo vimos, Marcelo era el que tenía la razón, y acá tenemos muchas justificaciones para dar de por qué era así. Lo importante acá es recordar, cuando hablamos de cociente, hablamos de división. Cuando hablamos de producto, hablamos de multiplicación, ¿sí? Tener ojo con las palabras. Ahí lo pueden dejar anotadito si quieren, para que lo recuerden. Acá, veamos el ejercicio de la formativa 3 que vamos a revisar, que en este ejercicio lo que tenían que hacer era identificar dónde estaba el error en el desarrollo del ejercicio. Es decir, en qué paso se cometió un error, por qué se cometió ese error, y luego indicar cuál era el resultado del ejercicio haciéndolo y resolviéndolo de manera correcta. En este caso, en el chat díganme, ¿en qué paso se cometió un error? ¿En el 1, en el 2, en el 3 o en el 4? ¿Dónde estuvo el error que perjudicó todo el desarrollo del ejercicio? Profe, Dime, Daixa. la Naomi tuvo problemas con el internet y parece que se salió. Ah, ya. No, no hay problema. Ya, alguien que por micrófono me diga, ¿dónde está el error? Yo, profe. ¿Quién No, ¿quién? habla tú, Diego, habla tú. Ya, Diego. Ok, profesora, mire, el error está en el paso 2. ¿En qué Bueno, parte del paso 2? Bueno,
O sea, ahí en el 3,5, porque en la parte final el 7 que se iba a restar con el 3,5, esa parte no iba en ese punto, no iba en ese paso, porque ¿Qué había todavía que haber hecho faltaban, acá? por eso todavía faltaban los paréntesis. Exacto, tal como lo identificaste ahí, el error y el error acá mayor, algunos de ustedes me dijeron, olvidó el 7, y en realidad no es que olvidó el 7, acá lo que No, hizo yo la hice persona eso. fue restar el 7 con el 3,5, que también le dio 3,5, entonces en este caso nosotros sabemos que según el orden de la operatoria, lo que había que hacer primero era desarrollar el paréntesis completo, y una vez que yo tengo el resultado de la suma, ¿qué es lo que tenía que hacer? Sabemos que el resultado de esa suma daba 42. Entonces, ¿qué tenía que hacer después con el 42? Ernesto. Bueno, profe, sería, si no hubiera hecho el segundo paso mal, el 7 seguiría en el paso 3 y se tendría que dividir el 42 dividido por el 7. Muy bien. Ahí, según el orden de la operatoria, nosotros sabemos que una vez que resolvimos ese paréntesis del 42, teníamos que dividirlo por 7, porque era lo que seguía del resultado. No hacer la resta. Siempre lo que nos dice el orden de la operación es paréntesis, multiplicación y división de izquierda a derecha y suma y resta de izquierda a derecha. Entonces, en este caso, hicimos el paréntesis que dio 42 y luego venía la división por 7. En este caso, al dividir por 7, ¿qué resultado nos tenía que dar? ¿Cuánto era 42 dividido en 7? A ver, en el chat parece... 7. No, no es 7. Ah, no, me confundí, 6. 6. 6, muy bien. Entonces, ahí teníamos que después nos iba a quedar, esto estaba malo, entonces nos quedaba 6. ¿Y ahora qué teníamos que hacerle a ese 6? Ernesto. Bueno, profe, como el 42 se dividió con el 7 que dio 6, quedaría el menos con el 3,5 y se restaría el 6. Exacto. Restaríamos el 6 con el 3,5 y ahora todos en el chat díganme, ¿cuánto es 6 menos 3,5? ¿Cuánto era la respuesta correcta en este problema? Bien, José Ignacio. Bien, Ernesto. Bien, Josefina. En este caso, tal como varios ya me lo han puesto en el chat, restamos el 6,0, el 3,5. Sabemos que ese 6 se transforma en 5 porque le da 1 a este. Entonces, 10 menos 5 nos quedaría 5 y 5 menos 3, 2. Entonces, acá la respuesta, tal como lo pusieron varios de ustedes, es 2,5. Entonces, en este ejercicio, el 60% de ustedes lo tuvo correcto. El resto, si bien identificó que el error estaba en el paso 2, no me supe explicar por qué era un error, cuál era el error en sí, que era la resta entre estos dos números. Algunos me dijeron, olvidó el 7, otros no me corrigieron bien el ejercicio, les dio otro resultado y no les dio el 2,5, entonces quizás por eso también no tuvieron la respuesta correcta. ¿Cuál era la dificultad en este ejercicio? ¿Qué era lo difícil o qué era lo fácil? ¿Qué opiniones tienen respecto a este problema? Profesora. Dígame.
Mire que ahí en el paso 1, bueno, más bien en el paso 2, que el 7 se resta con el 3,5, ese lo tuve que ver porque desapareció el 7, ¿cómo? Entonces lo busqué ahí en la multiplicadora y entonces vi y también se desaparecía. Entonces le pregunté a mi mamá por qué pasaba eso. Pero a la final entonces no le di importancia a eso y seguí haciendo el ejercicio y después me di cuenta que fue que no se tenía que hacer esa parte ahí primero. Ah, o sea, después tú lo resolviste por tu cuenta y ahí te diste cuenta en el fondo que había un error más arriba, ¿cierto? Exacto, sí. Muy bien. Claro, en este ejercicio había que hacer exactamente lo que hizo el Diego. Primero, uno resolverlo para darse cuenta si es que era o no la respuesta es el 12, y ahí darse cuenta que hay un error. Y en segundo lugar, ustedes cuando lo resuelven en base a sus conocimientos y el orden de las operaciones, se iban a dar cuenta automáticamente que se hizo acá, en este caso, la resta primero y no la división, y ese fue el error. Uno piensa, si uno lo ve, que el 7 es el que desaparece, pero en el fondo lo que se hizo fue una resta, que da el mismo resultado que teníamos del 3,5, entonces fue mera casualidad en ese caso. Probablemente si hubiese dado otro resultado, no habrían asumido que el 7 desapareció, sino que quizás sí se hizo la resta y hubiese sido más fácil identificar dónde estaba el error. Así que ahí tener ojo. Si yo les pusiese otro ejercicio como este, ¿serían capaces de resolverlo ustedes por su cuenta? Sin cometer ningún error, o todavía sienten que es difícil hacer operaciones combinadas. ¿Qué opinan? Profe, ¿puedo decir algo? ¿Sí? Yo diría que yo acepto que creo que en esta me confundí porque con el tema lo de la resta que da el mismo resultado. Yo me confundí en esa, pero ahora que me di cuenta de que eso puede pasar, me fijaría más en el próximo ejercicio. A mí me gustaría escuchar o que me escriba el Vicente y el Martín, que me dijeron que no todavía sienten que se les hace complejo hacerlo. ¿Por qué se les hace complicado resolver las operaciones combinadas? ¿Qué es lo difícil que tienen estos ejercicios? Es normal que se les hagan complicados, si esto le cuesta hasta a los niños de cuarto medio, así que no se sientan mal por eso. Pero me gustaría saber más o menos dónde está la complejidad para saber cómo reforzar eso y que todos nos sentamos preparados después para resolver operatoria combinada. Lo mismo para el resto que quizás todavía siente que no podría resolver un ejercicio solo. Explíqueme por qué o qué se le hace más difícil para yo saber. La idea de esta clase es que yo sepa en el fondo cuáles son sus dificultades. Ya, el Moisés dice que se enreda a la hora de resolver. Puede ser porque no existe claridad de las operaciones. El Vicente dice porque hay muchas operaciones, hay 11 en total. Entonces, ¿cómo esperan que pueda hacer eso? Sí, acá es complicado porque en el fondo es un ejercicio largo y hay que hacerlo sí o sí, paso por paso. Si yo me salto un paso, probablemente al cometer un solo error, automáticamente está todo el ejercicio malo. Entonces, igual ahí hay que hacerlo de manera tranquila, hacer las operatorias quizás en un lado del cuaderno y seguir el paso a paso en el otro, para poder en el fondo no equivocarnos. Pero si nosotros nos ponemos a pensar también, todas estas operaciones ustedes ya las saben resolver, porque ya aprendimos el año pasado a multiplicar números decimales, a sumarlos, a dividirlos, lo hemos reforzado este año. Entonces, al menos la operatoria por separado, ustedes deberían ser capaces de realizarla de manera correcta. Solamente habría que tener ojo en seguir el orden de la operatoria. Siempre paréntesis, multiplicación y división de izquierda a derecha, y adición y sustracción también de izquierda a derecha. Diego Lucero. Profesora, no sé si usted nos va a explicar más adelante eso sobre el 7 que desaparece por la resta con un número decimal. Pero es que lo que pasa es que es simplemente mera coincidencia de los números, porque yo aquí podría haber puesto, por ejemplo, 6 menos 3, y ahí también me hubiese dado 3 el resultado. Entonces también hubiesen pensado que el 6 desapareció. Entonces, simplemente por los números que yo escogí, es que ustedes piensan que desaparece, pero no, en el fondo si yo resto el 7 con el 3,5 me da 3,5. Entonces, ahí no hay que pensar que desaparece, sino que es el resultado de una operación.
A veces puede ocurrir también que cuando uno resuelve estos ejercicios, ocurre que uno de repente se olvida de bajar algunos números y ahí obviamente desapareció porque yo me olvidé de escribirlo. También puede ser un error frecuente y en algunos casos yo lo consideré cuando me lo explicaron de esa manera. Veamos ahora el ejercicio de la formativa 4. Acá era un problema y dice que tengo 18 cuartos kilogramos de arroz en una bolsa grande y voy a armar paquetes de 1/3 kilogramo. ¿Cuántos paquetes enteros podré llenar y cuánto me sobrará? Expresar la respuesta o ambas respuestas como de números decimales. Acá el 56% de ustedes lo tuvo correcto, también fue un poquito más de la mitad. Entonces, tenemos que ver cómo nosotros teníamos que resolver este problema y después tenemos que interpretar la respuesta, porque acordémonos que también vimos que si bien podemos de repente tener respuesta en números decimales, tiene que adecuarse al contexto en el cual estamos trabajando. Por ejemplo, si tengo 187,5 bolsas, en realidad no tengo 187,5. Tengo o 187 completas y la mitad de una, o tengo 188 en total, donde una está completa hasta la mitad. Depende cómo ustedes lo expliquen. En este caso, ¿qué operatorio teníamos que resolver? Jonathan. ¿Qué cosa, profe? ¿Qué operación deberíamos realizar para resolver este problema? Dividir ¿Qué cosas deberíamos dividir? el 18 cuartos con el 1 sobre 3. Muy O bien, sea, el 1 Jonathan. de 3. 1/3, ¿cierto? En este caso había que dividir precisamente porque estamos repartiendo. Tenemos una gran cantidad de arroz y lo vamos a dividir en paquetes más pequeños. Siempre que hablamos de repartir, hablamos de dividir. Entonces, en este caso, tenemos que resolver la división de 18 cuartos dividido en 1/3. Hagan esa división y me van mandando la respuesta final al chat. Miren, tengo un huevo gigante. Martín pregunta, ¿para qué es ese huevo? Ese huevo es una pelota de rugby, que mi hermana juega rugby, por eso. Entonces, acá estoy en su pieza, entonces hay varias pelotas de rugby. Vamos enviando la respuesta. Bien, Antonella. Ay, yo pensé que era chocolate, dice el Cristian. Un huevo de chocolate gigante, qué rico. Pero no estamos en Pascua. Cuando es Semana Santa hay huevos gigantes. Bien, José Ignacio, bien, Diego. Me van llegando distintos tipos de respuestas y vamos a ver cuál era la más completa. Ya, a ver, le vamos a preguntar. ¿Quién puede hablar que no ha hablado? ¿Fernanda? Dígame. Ya, Choriza. Usted que me lo resolvió ahí en el chat. Dígame, ¿cómo resolvemos esta división? Porque, a ver, antes se hizo lo mismo, la división ya. Entonces, el 1 partido en 3 se da vuelta, entonces sería 3 partido en 1. Sería 18 partido en 4 por 3 partido en 1 y sería Excelente. igual a 54 partido en 4. Muy bien. ¿Qué hacemos ahora? Estaba viendo si se simplifica. Muy bien. ¿Por cuánto simplificamos?
Eso estaba viendo. A ver, espérame. Está fácil acá la simplificación. Por 2. Por 2, muy 54 por bien. 2 ¿Y nos sería da? 27. Y el 4 partido en 2. Ay, espera. Que sería 2. Claro, 27 medias, ¿cierto? ¿Y ahora qué hacemos? No sé. Ya, hasta ahí bien, Feña. Vamos a preguntarle a otra persona. Si yo digo que tengo 27 medios bolsas, ¿qué tengo que hacer para poder decir algún número que sea como hablamos en la vida cotidiana? Porque yo no les voy a decir tengo 27 medios bolsas, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos para hablar en un lenguaje más cotidiano? ¿A quién se le ocurre? Que me lo diga por micrófono. Ahí el Cristian Soto y la Nicole lo dijeron. ¿Quién me lo puede decir por el chat para que quede grabadito? Ahí escucho un profe despacito. Hay que dividir el 27 en 2 y daría 13,5. Muy bien, Nicole. En este caso habría que dividir 27 en 2 y nos daría 13,5. Veamos esa división porque más de alguno quizás no sabe cómo hacerla. Entonces, en este caso, 27 dividido en 2, ahí, 27 dividido en 2, nos queda el 2, en el 2 cabe una vez, nos sobra 0, bajo el 7, en este caso, y el 2 en el 7 nos cabe 3 veces, y nos sobra 1. Ahora, como no puedo seguir bajando más números, yo sé que tengo que agregarle una coma, y un 0, y ahora el 2 en el 10 cabe 5 veces. Entonces, en este caso es 13,5. Ahí nos tenemos el resultado de 13,5 paquetes. Pero, ¿yo puedo tener 13,5 paquetes? No, en este caso estamos viendo los paquetes enteros y los que me sobran. En este caso sabemos que tenemos 13,5 paquetes, entonces son 13 paquetes completos. ¿Y qué significa ese coma 5? ¿Quién me lo podría decir qué significa? Lo que sobra. ¿Y cuánto es lo que sobra? ¿5 paquetes me sobran? ¿O no? Profe, lo puedo decir por chat, digo por audio. ¿Sí? La mitad de 1. Muy bien, ahí también en el chat del Martín también lo dijo. ¿Y quién más dijo en el chat que es la mitad de 1? El Cristian Profe, Soto. quería decir algo. Yo lo hice más corto porque en vez de simplificar por 2, yo dividí de una vez 54 por 4, que rápidamente me dio el 13,5. Muy bien, también se podía hacer ahí la división del 54 en 4 y daba el 13,5 de manera inmediata. Entonces ahí entender que cuando decimos 13,5 estamos diciendo que tengo 13 paquetes completos y la mitad de un paquete. Si alguien de ustedes me puso tengo 14 paquetes donde uno está a la mitad, también está correcto porque obviamente te voy a tener una bolsa más, solo que no está lleno completo, ¿cierto? Pero acá el mayor error que hubo es que algunos de ustedes me pusieron que sobraban 5 paquetes y no sobran 5, sobra la mitad de uno. Y hay que tener ojo porque es un decimal. ¿Y cuál fue el otro error recurrente en este ejercicio? Es que algunos trabajaron con números decimales. ¿Y cuál es el tema acá con los números decimales? Si yo transformo el 18 cuartos a número decimal, sabemos que eso es 4,5. Hasta ahí no hay ningún problema. Pero, ¿qué ocurre cuando yo transformo el 1/3 a decimal? ¿Alguno de ustedes sabe cuál es el problema de transformar el 1/3 a decimal? ¿Se les ocurre por qué es un problema? Porque es un número periódico. Porque es un número periódico. En este caso, si yo transformo el 1/3 a decimal, esto es 0,33333 de manera infinita. Entonces, yo no puedo trabajar solo con el 0,3, porque en el fondo el 0,3 no es equivalente a 1/3. Si yo, por ejemplo, tengo el 0,3 solito, no periódico,
eso es lo mismo que decir 3 décimos. Entonces, 3 décimos sabemos que no es lo mismo que un tercio. Por lo tanto, los que trabajaron con el 0,3 les dio alrededor de 15 paquetes, creo. Y ahí estuvo el error, porque al tener el 0,333 periódico, en este caso yo no puedo dividir números periódicos, ni sumarlos, ni restarlos, ni multiplicarlos, ni dividirlos. Los números periódicos solo se trabajan como fracción, no como números decimales, porque ahí nos ocurre el problema de que terminamos trabajando con otro número por querer aproximarlo. Como son números infinitos, yo no puedo ocupar el número decimal periódico, ¿sí? Entonces, tener ojo en ese caso. ¿Alguno de ustedes trabajó con los decimales y tuvo ese problema? Que me lo diga por chat, sí, profe, yo en realidad me equivoqué por eso, o no. ¿Se les había ocurrido el problema que había si yo trabajaba con periódicos? ¿Lo sabían, no lo sabían? No sabían que se podía haber problemas cuando habían periódicos, ¿cierto? Y el próximo año lo que vamos a trabajar van a ser con los periódicos, de hecho. Vamos a aprender a transformar los números decimales periódicos a fracción y los semiperiódicos también, porque ahí sí o sí es importante trabajarlos como fracción, no como números decimales periódicos. Y parece difícil, ¿cierto? Por lo que me ponen en el chat. Pero no es tan difícil. Hay que practicarlo. Entonces, vamos a analizar ahora sus resultados porque esa es la idea de nuestra retroalimentación, saber cómo estuvimos, que ustedes me digan cuáles fueron las dificultades. Entonces, si vemos acá el análisis de resultados, hubo 16 personas que tuvieron nota entre 6 y 7, que estuvo bastante bien, 9 personas que tuvieron entre 5 y 5,9 y entre 4 y 4,9, y solamente 5 personas que tuvieron un rojo, ¿sí? Entonces, acá hay varias preguntas que me gustaría que discutamos. Entonces yo les quiero preguntar, ¿por qué ustedes creen que obtuvieron esos resultados? Vayan dándome comentarios, acá no hay respuestas ni buenas ni malas, sino que es lo que ustedes creen que pudo haber pasado. ¿Por qué creen que obtuvieron esos resultados? ¿Le dedicaron el tiempo suficiente, por ejemplo, a las evaluaciones formativas o a la asignatura a estudiar, o le están dedicando poco tiempo? Vayan comentándome. A ver, Nicole, te quiero escuchar a ti. La primera, creo que tuvimos esos resultados, pero que tampoco está tan mal. O sea, podríamos mejorar, pero está bien. ¿Ya? Y después, yo le dediqué bastante tiempo, o sea, lo hacía cada semana. Y yo digo que para mí, yo creo que me fue bien. Ya, ¿tú crees que te fue bien porque le dedicaste el tiempo suficiente para resolver las evaluaciones? A ver, le vamos a preguntar al José Villalobos. ¿Qué opinas tú, José? ¿Cómo fue para ti hacer estas evaluaciones? ¿Le dedicaste el tiempo suficiente? ¿Crees que te fue mal, que te fue bien? Yo creo que me fue bien porque le dediqué bastante tiempo y bueno, cuando te subía las formativas yo la hacía de una vez, o sea, para que no se me olvidara el contenido. Y eso fue. ¿Y tuviste dudas alguna vez para desarrollar los ejercicios? Más que dudas eran como problemas, o sea, confusiones, y me atascaba un poco con algunos ejercicios. Ah, ya. Y, por ejemplo, cuando tenías dudas, ¿te comunicabas con alguien para resolverlas? ¿Le preguntabas a alguien? Sí, más o menos, o sea, si no sabía algo, también buscaba por internet un poco de ayuda con eso. Ah, ya. Muy bien, José. El resto que no puede participar por micrófono, váyanme diciendo por chat cuánto tiempo le dedicaron, qué hacían cuando tenían dudas, si creen que les fue bien, que les fue mal, vayan diciéndomelo por el chat. Ahí el Martín me puso que no le dedicó mucho tiempo, solo lo que podía dedicarle y que podría dar más de él, obviamente, y que cree que le fue mal producto de eso. Claro, quizás así uno no le dedica mucho tiempo, puede pensar que quizás no le fue tan bien. Por micrófono, a ver, Ernesto, te quiero escuchar a ti.
Bueno, profe, yo le puse bastante tiempo, pero hubo partes en las que no sabía, por ejemplo, en la de Marcelo y la de Javiera. En esa me confundí porque no sabía el significado de tal palabra. Yo también le puse bastante empeño porque busqué por el cuaderno los contenidos, también me ¿Tomabas ayudé ahí apuntes en clases? Sí, yo tengo ahí los problemas que hemos hecho y me guío por eso. Ajá. Y por Pero ejemplo, cuando creo que resolvía las formativas, ¿revisaba las clases antes o las hacía inmediatamente sin revisar las clases de nuevo? yo siempre revisaba mis cuadernos porque no sé cómo buscar las clases. Ah, ya. Ahí tú te apoyabas de tus apuntes. Sí. Y siento que me equivoqué en algunas porque como hemos repasado, me di cuenta que me equivoqué algunas y sinceramente no me acuerdo todavía de los resultados. ¿Pero tú crees que te fue bien, más o menos, mal? Más o menos, más o menos. Más o menos, ya. José Ignacio, te quiero escuchar a ti ahora. ¿Qué nos puedes comentar respecto a estas preguntas? Yo le dediqué la mayoría de mi tiempo, lo admito, no en lo absoluto, pero la mayoría. Las dudas las resolvía repitiendo los videos, no tanto viendo mi cuaderno, cuando hacemos los ejercicios, no tanto, viendo los videos mayormente, están en YouTube y están allá. ¿Cómo crees que te fue? Bien, bueno, sí, bien, creo que me fue ¿Bien? bien. Sí. Y yo lo que puedo mejorar, eso sí, es como en mi entonación del habla, porque con a veces me quedo pegado cuando hablo. Ah, ya, tú quieres mejorar más cómo explicar también lo que quieres decir en el fondo. Yo creo que algunas veces, ¿cómo decirlo? Me quedo como congelado. Sí, suele pasar a veces. Gracias, José Ignacio. A ver, Seba, te quiero escuchar a ti, porque creo que a ti no tuve toda la formativa, entonces me gustaría saber qué piensas al respecto. ¿De qué pienso al respecto, profe? Sí, del contenido, ¿se te hizo fácil, difícil? ¿Le dedicaste el tiempo suficiente? Cuando me envió las formativas, yo tuve que reagendar mi hora, porque cada vez yo tengo una rutina. Me despierto, hago la clase y tengo que asear toda mi pieza o la casa, porque Claro. mis padres no están. Así que yo encuentro la forma de dedicarle tiempo a las formativas. ¿Sientes que le podrías haber dedicado quizás más tiempo, pero producto de la situación en la que estás pasando ahora, no pudiste quizás dedicárselo? Sí, de eso hablo. ¿Cómo crees tú entonces que podrías mejorar pensando en la fase 5? Como podría mejorar sería tener más tiempo de hora, porque mis hermanos siempre estamos los tres solos a veces y tenemos que ayudarnos entre todos para hacer esta casa, que es muy grande. Claro. Entonces aquí quizás organizarse un poquito mejor para dedicarle un poquito más de tiempo, ¿cierto? Dentro de lo que sea posible. Sí. Gracias, Eva. Víctor. Víctor, ¿por qué apagaste la cámara? Ya, Víctor, no sé si vas a hablar por chat o por micrófono. Si es por chat, escríbemelo por chat y yo lo leo de ahí respecto a las preguntas que acá yo he hecho. ¿Alguien más por micrófono que me quiera comentar? Acuérdense que acá no hay respuestas ni buenas ni malas. A mí me sirve saber cómo están porque para ver cómo lo vamos a trabajar el próximo año. Me sirve saber sus opiniones. Y saber también por qué obtuvimos estos resultados. A mí es importante más o menos saber si no les fue tan bien porque quizás no le dedicaron tiempo, o porque no revisaban las clases, o porque no resolvían las dudas. A mí muy pocos de ustedes me preguntaban dudas, entonces me llamó la atención. Profe. ¿Quién me dijo profe?
Diego. Diego, eso era. te escucho, Diego. Bueno, sabe que yo he tenido así como algunas preguntas durante estaba haciendo las formativas, pero Ujú. la forma más fácil de responderlas era como, a veces buscaba por internet, por YouTube, que hay ¿Ya? bastantes personas que suben contenido de eso, Ujú. y también veía las clases mientras tanto que hacía las formativas. Ajá. Sí, ¿Cómo crees que te fue? ¿Bien, más o menos, mal? bueno, yo creo que me fue bien. Ya, bien. Este, ¿Sientes que tienes ahorita, algo por mejorar? no sé, como siempre digo, los problemas, ¿sabes? Que como Ah, ya, son los problemas. más difíciles, más Ahora que complicados. revisamos las clases, ¿te diste cuenta si tenías algún error en alguno de los No, más ejercicios que bien, vimos? no, más bien vi que todo casi lo tenía bueno. O sea, Ah, muy bien. sí, lo tenía así como todo perfecto. Excelente, Diego. Ahí nos Sí, vamos a sorprender entonces con la nota. Acá vamos a leer algunas respuestas del chat. A ver, la Chequina dice que no le dedicó mucho tiempo, que también lo hizo muy de golpe, entonces siente que le fue mal. La mayoría lo da el tiempo a creer que le fue mal. La Martina dice, yo creo que me fue bien porque le dediqué tiempo y repasé la materia. Muy bien, Martina. Moisés dice, yo no le dediqué el tiempo adecuado y no sé tanto de matemáticas porque me confundo mucho, así que creo que me fue mal. Acá es importante que ustedes se den cuenta que si le están dedicando poco tiempo, en el fondo se están dando cuenta que quizás los resultados obedecen también al tiempo que yo le dedico a la asignatura. En este caso, como estamos viendo contenido de manera virtual y tenemos solamente una hora, ahora vamos a tener 1 hora y media de clases, en el fondo obviamente tengo que dedicarle un poquito más de tiempo después de la clase para reforzar aquellas cosas que no haya entendido en la misma clase. Siempre es importante que se hagan esa rutina de que una vez que se hace la clase, quizás no responder la formativa de manera inmediata si es que tengo dudas, sino que revisar el video de la clase, resolver mis dudas, preguntarle a la profesora si es necesario o a mis compañeros y luego realizar la formativa con un apoyo o los apuntes que ustedes pudieran tener. ¿Sí? Entonces es importante que ahora que la fase 5 es la última, le dediquemos un poquito más de tiempo. En torno a las habilidades que hemos desarrollado, ustedes saben dividir fracciones positivas en ejercicios simples, ustedes ya lo hemos demostrado, lo lograron hacer de manera correcta las divisiones de fracciones, saben dividir números decimales y saben determinar el inverso multiplicativo de una fracción. Sin embargo, ¿qué todavía nos queda por reforzar y es donde el mayor énfasis le vamos a poner el próximo año? Es reconocer cuándo un problema se resuelve con división de fracciones, saber exactamente cuándo o la operatoria que está involucrada en el problema, determinar la respuesta a un problema contextualizando cuando el resultado no es exacto, en este caso como el problema del 13,5, saber entender qué significa ese resultado y explicar en este caso los procedimientos que ustedes utilizan para justificar respuestas. Muchas veces las preguntas abiertas no tenían el puntaje completo porque solamente me indicaban la respuesta final, pero no me decían cómo lo hacían, o la explicación que me daban no me permitía entender qué operatorio hicieron, qué resultados obtuvieron. Entonces es importante saber acá y ser ordenaditos cuando escriban respuestas de decir, en este ejercicio se hace esta operación entre estos números, este es el resultado que obtuve y esta es la respuesta correcta. Entonces siempre ser de esa manera ordenado para obtener la mayor cantidad de puntaje posible. Entonces, finalmente, a modo de comprobación de aprendizaje, vamos a resolver dos problemas que son breves. En este caso, la pregunta es, ¿cuántos vasos de 1/4 de litro se pueden llenar con 2 enteros medios de litro de jugo? Entonces, ¿alguno de ustedes me quiere decir qué operatoria debo realizar para resolver este problema? Tiago, ¿estás por ahí? ¿Puedes hablar por micrófono? No puede, ya. Hagan mientras los que no pueden hablar por micrófono vayan diciéndome sus respuestas en el chat. Vamos a seguir preguntando a alguien que pueda hablar por micrófono. A ver, Chequina.
Miren que son las últimas veces que les voy a escuchar sus voces, así que al menos para quedarme con el recuerdo de estos meses. Profe, ¿lo puedes? Ya, ya Ernesto. En la división de fracciones. División de fracciones, muy bien. ¿Por qué división de fracciones, Ernesto? En la parte donde dice se pueden llenar como en la fracción después de litros aparece como el D. Y usted siempre nos ha dicho que el D es como que el indicador de que vamos a hacer una división de fracciones, como el D de multiplicación, algo así, si me acuerdo bien. Claro, el D es multiplicar, pero en este caso lo que nos dice el problema es que estamos repartiendo. Por eso es dividir, porque en el fondo tengo una botella de 2,5 litros de jugo que estamos repartiendo en vasos de 1/4 de litro. Entonces, en este caso, como estamos repartiendo, esta es la clave, repartir es dividir. El D acá en este caso no estamos usando la multiplicación porque tendría que decir, no sé, voy a utilizar 1/4 de litro. Y ahí sería diferente, pero no tendría que tener el dato del 2,5 enteros, del 2, o sea, de los 2,5 litros de jugo, ¿sí? Entonces, en este caso, hacemos la división entre los 2 enteros 1/2 dividido en 1/4. Vicente, ya que en el ejercicio anterior te explicamos cómo se resolvía este problema, hagámoslo junto para corroborar a ver si logras hacerlo. No hay problema si te equivocas, al contrario, estamos para aprender. Vicente, la primera pregunta es, ¿qué es lo que debo hacer primero para resolver esta división? ¿Qué nos molesta de esta división? El número mixto. Muy bien. ¿Y cómo transformamos el número mixto a fracción? Vicente, quiero que resolvamos el problema juntos. ¿No? ¿Alguien que ayude a Vicente cómo se transforma ese número mixto a fracción? Que lo recordemos todos. Diego Lucero. El número, el 2 que está al lado del número mixto, se multiplica por el denominador. Muy bien. Y después se suma el de arriba, el numerador. Excelente. ¿Y qué nos daría? 5, y el denominador sería 2. Muy bien, nos queda 2 por 2, 4, más 1, 5, y el denominador se mantiene. Entonces ahora la división es 5/2 dividido en 1/4. A ver, Vicente, ahora nos podrías decir qué paso habría que hacer para dividir estas fracciones. Si no quiere participar, también me lo puedes decir por chat, no hay problema. Ya, pone atención entonces, Vicente, no hay problema. Benjamín Rubio, ¿estás por ahí? ¿O estás dormido? Benjamín Rubio, ¿qué tenemos que hacer para hacer esta división de fracciones? Te leo en el chat. Bien, Josefina Toledo, tu respuesta. No me acuerdo. Estamos mal, Benja.
Emilia Gómez, ¿estás por ahí? Emilia, ¿qué tenemos que hacer para hacer esa división de fracciones? Te leo en el chat. Dar vuelta a la fracción. ¿Qué fracción se da vuelta? El 1/4, muy bien. En este caso, y también como le dijo la Josefina, la segunda fracción se da vuelta porque calculamos el inverso multiplicativo, entonces el 1/4 se da vuelta y nos queda 4 partido por 1 y la división se cambia por multiplicación. Y ahora resolvemos la multiplicación de manera lineal, que en este caso, tal como me lo escribieron algunos por chat, nos quedaría 5 por 4, 20 y 2 por 1, 2. Ahora 20 dividido en 2 nos queda 10 vasos. Y esa es la respuesta correcta. Alguien podría haber transformado todo a decimal y resolverlo de esa manera, porque en este caso, al transformar las fracciones a número decimal, no nos queda ningún decimal periódico. Así que, muy bien. ¿Dudas con este ejercicio? ¿Alguien que necesite que se lo explique? ¿O está todo bien? ¿No? ¿Está todo bien? Ya. Último problema, entonces. Anto, ¿tenías dudas? ¿En qué parte tienes dudas, Anto? En la... Después del 1/4. Ya, acá lo que hicimos fue calcular el inverso multiplicativo de la segunda fracción porque tenemos la división entre fracciones, entonces nos quedó 4 partido por 1. Y acuérdate que la división se cambia por multiplicación y luego la multiplicación se hace de manera lineal, 5 por 4 y 2 por 1. Y luego, acá lo que hice fue dividir 20 dividido en 2 para obtener los 10 vasos. Ah, ya, no había prestado atención, perdón. ¿Sí? Ah, ya estaba desconcentrada, ya, no hay problema. Ahora, último problema, y acá lo hacen ustedes y me mandan la respuesta en el chat. Se reparte una medicina de 1,50 litros por partes iguales en vasos graduados. Se echa la solución en 6 vasos. ¿Qué contenido muestra cada uno? Es decir, ¿qué contenido tiene cada vaso? ¿Qué tenemos que hacer y cuál es la respuesta? Váyanmelo diciendo por el chat, lo revisamos y con eso ya estamos por finalizar la clase. Mientras les cuento que tengo estos audífonos nuevos y pensaba lo fácil que es ahora copiar incluso en el colegio con esto. Yo les puedo contar que antes, bueno, esto es mi parte mala de lo que yo hacía cuando era adolescente. Voy a quedar mal esta vez con ustedes. Pero yo ayudaba a mis compañeros y para ayudarlos lo que hacíamos, grabábamos, antes existían los MP3, que eran dispositivos pequeñitos que tenían para grabar audio. Entonces lo que hacíamos nosotros era grabar respuestas o definiciones, sobre todo en biología, que eran tantas definiciones, me acuerdo, había que grabarlas. Entonces grabábamos las respuestas y los que les costaba más, que no se aprendía la respuesta, se ponían audífonos por acá atrás. Nosotros usábamos jumper con blusa. Entonces se ponían los audífonos por atrás, se los ponían y se ponían un gorro, en el caso de las mujeres el pelo, y siempre audífonos negros para que no se notara. Entonces así copiaban algunos de mis compañeros. Y ahora yo veo estos que no tienen cable y que es mucho más fácil todavía. Bueno, la tecnología parece que ha ayudado
a la gente a hacer trampa. En este caso, mi hermana siempre ve videos de YouTube de cómo comer en clase sin que se den cuenta, de cómo copiar. Siempre ve videos así. No lo hace, porque todavía es chica, va en tercero básico, pero siempre ve esos videos y le dan súper buenas ideas en algunos casos. Yo digo, ¿cómo piensan tanto cómo hacerlo? Y ahí me preguntan, ¿usted no lo ha hecho? Yo igual lo hice una vez, sí, tengo que confesarlo. Una vez copié, porque no había estudiado nada. Pero la mayoría de las veces me iba bien, estudiaba en el recreo antes y me iba bien igual. Pero sí, una vez tuve que copiar. Me acuerdo que copié en historia, sí, porque no había estudiado nada. Entonces había que aprenderse muchas fechas y no. Ahí también hice la técnica del MP3 y grabar la voz. Pero eso espero que ustedes no lo hagan. No sigan ese ejemplo, eso está mal. No hay que hacerlo. Le estoy dando malas impresiones a todos ahora, pero para que vean, si igual yo puedo ser profesor y todo, pero yo igual los cacho cuando copian, porque también fui estudiante, yo también ayudé a muchos compañeros, yo era de las típicas que le daba la respuesta a los demás. Entonces, sé que también hay gente que en el curso hace esas cosas y se programan y se sientan en lugares especiales para darse la respuesta. Nosotros teníamos técnica con los dedos para darnos las alternativas de lejos. Así era, todo un plan que armábamos en el curso para copiar. No, no les voy a dar esa idea porque después los voy a mirar y las van a estar haciendo. Pero las alternativas sí, llegamos de extremo a extremo a copiarnos en una sala, así. Estaba todo planeado, los puestos designados, todos sabíamos dónde íbamos a estar sentados para ayudarnos entre todo el curso, sobre todo cuando íbamos en cuarto medio. Ahí es donde más nos ayudábamos. Pero sí, estoy dando una mala imagen. No lo tienen que hacer ustedes, no lo hagan. Sus padres van a decir, oh, la profesora, las cosas que les está enseñando. Ya dio ideas. Ya. Revisemos este ejercicio, chiquillos, entonces. Tal como si estamos repartiendo, tal como me lo dijeron algunos ya, es una división. Quiero dividir la medicina en 6 vasos iguales. En este caso es simplemente resolver la división. Por lo tanto, en este caso tenemos que pensar lo siguiente. El 6 tengo que ver si cabe en el 1. En este caso sabemos que si tengo un 1 no lo puedo dividir en 6 partes, entonces cabe 0 veces bajo el 1 y ahora como viene la coma de manera inmediata, colocamos la coma en el resultado y puedo bajar el 5. Entonces en este caso tengo que ver cuántas veces cabe el 6 en el 15. Y el 6 en el 15 cabe 2 veces, que es 6 por 2, 12, y me sobran 3. Y ahora bajo el 0. Entonces, el 6 en el 30 me cabe 5 veces y me sobra 0. Entonces, acá el resultado es 0,25 litros. También alguien me podría decir son 250 cc, que en el fondo son partes del litro, ¿cierto? Así que en este caso era 0,25 litros cada vasito. Para finalizar, entonces, me gustaría que ustedes me dijeran qué creen que necesitan reforzar, si podrían aplicar todo lo que hemos visto y resolver las evaluaciones ahora sin mirar apuntes, y cómo podrían mejorar el desempeño y si es que tiene esto o no utilidad lo que hemos trabajado. ¿Quién me podría comentar? Ernesto. Profe, yo le voy a ser sincero, yo todavía a mí me cuesta comprender los problemas porque dicen muchas cosas en muy pocas líneas y el problema es que tiene que estar poniendo atención en cada palabra que se dice en el problema. Y si no la comprendes, es muy difícil realizar el problema tal que sea división normal, multiplicación de números decimales, cualquier cosa. Y yo siento que todavía tengo que comprender un poco más los problemas. Y el tema de realizar así como evaluaciones formativas sin un poco de ayuda, necesitaríamos como que en mi caso, yo todavía sigo pasando un poco, que siempre uno necesita
repasar las cosas, porque en cualquier momento se nos puede olvidar. Aunque sea el paso más sencillo, se nos puede olvidar. Y eso puede arruinar todo el problema. Claro, en este caso quizás tendrías que estudiar mucho antes para hacer la prueba sin ayuda, ¿cierto? Sobre todo porque los problemas son los que te cuestan más. A ver, ¿quién más? En el chat también vayan escribiéndome los que no hablan por micrófono. José Ignacio, ¿sientes que tienes que reforzar algo? ¿Podrías hacer las pruebas sin ayuda? Yo creo que las pruebas sí las podría hacer con los apuntes, sí los apuntes, sí, pero igual me costaría un poquito los apuntes. Claro. ¿Hay algo que te cuesta más del contenido que hemos visto o no? De hecho, no es que me complique, sí, bueno, sí me complican, pero lo que me complican son los problemas, no cómo se hacen las operaciones. El procedimiento de la... Entiendo. Ahí parece que se quedó pegado el José Ignacio. Diego Lucero. Sí, profe. ¿Qué crees que necesitas reforzar tú? Bueno, no sé. Yo soy bueno en matemáticas, creo. ¿Te consideras que no tienes nada que reforzar? Pero, por ejemplo, yo desde ya te digo que quizás no tuviste un 7, pero ¿cómo podríamos mejorar? Bueno, no sé, practicando todos los días un poco de matemáticas. Excelente, Diego. Hay que practicar todos los días un poquito de matemáticas, ¿cierto? Es importante porque la matemática se aprende practicando, haciendo varios ejercicios, ¿cierto? José Villalobos. En tu caso, ¿podrías realizar las pruebas sin ayuda, por ejemplo? ¿Sí? ¿Crees que tienes algo que reforzar o cómo mejorar? Yo creo que tendría que reforzar los problemas. Los problemas. Me complicó un poco con eso. Claro, sí, la mayoría parece que es los problemas. Y acá el Benjamín que dice que la meta es llegar a la universidad sin saber dividir. No, pues Benja, tienes que aprender a dividir ahora, ya. El próximo año todos saben dividir sin ningún problema. Víctor, en tu caso. ¿Qué es lo que tengo que reforzar? O sea, ¿Claro? ¿eso? ¿Sí? ¿Qué necesitas reforzar? Necesitaré reforzar, ¿cómo se llama? Las operaciones combinadas, algo así creo que se llamaba. Claro, las operaciones combinadas. ¿Podrías resolver las pruebas sin ayuda? También tendrías que ayudarme con las clases que hemos hecho, repasarlas todo y tomar apuntes en las clases. Muy bien, sí, eso es algo también que les voy a solicitar en la fase 5, que es que vayan tomando apuntes. Yo me di cuenta que yo asumí de manera automática que ustedes iban a tomar apuntes y nunca en realidad les reforcé que tenían que hacerlo. Así que la próxima fase lo que vamos a hacer es que todos tienen que ir tomando apuntes de las cosas y de los datos importantes que vayamos teniendo en las clases. De todas formas, y acá ya pasamos a lo último, en la fase 5 lo que vamos a hacer, vamos a recordar un contenido que ustedes ya saben, que ya los vimos el año pasado, que son los porcentajes, entonces desde ya pueden repasar y estudiarlo. En la fase 5 les comento que comienza el 19 de octubre, son solo 3 clases de contenido, como es porcentaje, se les va a hacer relativamente sencillo recordar los procedimientos, está más enfocado en la resolución de problemas, por supuesto, y en la última clase lo que vamos a hacer es que ustedes se tienen que conectar, al igual como lo hemos hecho siempre. Yo por el chat de Zoom les voy a mandar el link del formulario de Google que tienen que completar y van a tener toda esa hora y media para resolver la prueba. La prueba va a tener 9 preguntas de alternativa y 3 de desarrollo, entonces ustedes tienen que hacerlo, ir marcando, cuando termina la clase, ustedes tienen que enviar el formulario. En el caso de que no puedan asistir, me tienen que justificar e indicar por qué no van a asistir a la clase para yo poder citarlos otro día
y conectarnos, porque yo voy a estar conectada precisamente para que ustedes aprovechen de preguntarme al tiro si tienen alguna duda, mientras van resolviendo la prueba. Para los que no asistan, vamos a agendar otro día después para poder hacerla, y en el caso de que ya no puedan asistir a la segunda, va a tener que resolver una guía, ¿sí? Así que es importante que participen en la fase 5 en todas las clases desde la primera, que comienzan las clases el 19 de octubre, en el mismo horario en el que se hicieron estas clases de retroalimentación.